Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha. Como 3 o 4 veces al año Ronald me deja salir de ahí de la pecera esa para dar una charla, entonces hoy es el primero del año, entonces estoy contento. Y me gustaría empezar, si la compu me da, haciéndoles una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez, cuando estaban carajillo, bueno, tal vez no tan carajillo, incluso ya grandes, sus papás o sus abuelos o sus tíos les dijeron, no haga eso porque se va a caer, o no vaya ahí porque se va a golpear, no coma eso porque le va a caer mal? ¿A quiénes les dijeron eso? Yo creo que a todos, sí. Ahora, la pregunta importante, ¿quiénes no hicieron caso cuando les dijeron que no lo hicieran? Ah, bueno. Y todavía mejor, ¿a quienes les pasó justamente lo que les dijeron que les iba a pasar? Ok. Sí, bueno, a mí me pasó varias veces y les voy a contar una de esas historias de cuando estaba carajillo. Y resulta que la casa de mis papás está en una esquina, ¿verdad? Ahí la calle principal, ¿verdad? Y hay una callecita que entra y ahí dobla, como 300 metros es, y no tiene salida. Entonces, la casa de mis papás está de primera, ¿verdad? Y de este lado está en la casa de unos tíos. Entonces, ahí cuando yo estaba carajillo, crecí con mis primillos, ¿verdad? Éramos un montón. Pero había un grupo específico que éramos 4, que éramos de edades muy similares y todos éramos hombres, ¿verdad? Entonces siempre andábamos inventando qué hacer, ¿verdad? Porque estaban ya los primos mayores, que eran muy cool para juntarse con nosotros, y los más chiquitillos, que estaban muy chiquitillos, entonces no podían, ¿verdad? Entonces estábamos nosotros 4, ¿verdad? Yo y otros 3. Y resulta que esa callecilla que les decía que entra ahí hacia el fondo, mis papás decían, no vaya ahí, porque ahí le va a pasar algo, es peligroso, no entre ahí, ¿verdad? Y mis tíos le decían a mis primos también, pero entonces yo estaba con la intriga, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no me dejan ir adentro? ¿Qué es lo que hay? ¿Verdad? Entonces nosotros cuando se iban mis papás o estaban desocupados, llegábamos, ¿verdad? Caminábamos hasta la esquina y doblaba y nos asomábamos a ver qué había y corríamos, ¿verdad? Porque nos daba miedo que llegara mi tata, mi mamá y nos dijera algo. Y hacíamos eso, ¿verdad? De vez en cuando para quitarnos la intriga de qué era lo que había, pero ahí no podíamos ver. Entonces un día, que probablemente no estaban ni mis papás, ni mis tíos, ni nadie, entonces dijimos, jale a conocer. Ahora sí, ¿verdad? Ya estábamos grandes, según nosotros. Yo tenía como 9, 10 años. Y entonces nos alistamos, ¿verdad? Agarramos todos un palo para defendernos, por si acaso, ¿ah? Y empezamos a caminar. Y cuando uno llega al final de la calle, lo que veía era como un paredón grande, como de 3 metros de tierra, y agarraba para la izquierda, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Íbamos valientes, el primo mayor al principio, ¿verdad? Íbamos todos en escalerita. Y llegamos a la esquina, doblamos y no pasó nada, ¿verdad? Empezamos a caminar y de este lado pues lo que había era casas, nada maravilloso. Pero de este lado estaba ese paredón de tierra y había un trillito como que iba subiendo y llegaba hasta arriba y se desaparecía ahí. Y obviamente nos llamó la atención, eso es lo que no quieren que veamos, ¿verdad? Entonces dijimos, subamos por el trillito a ver qué hay. Entonces empezamos a caminar, ¿verdad? Subimos. Cuando llegamos a la parte más alta, todavía seguía un poquillo más, y lo que se veía era un matorral ahí, ¿verdad? Todo sin gracia. Y de pronto vemos como un perrillo que levanta la cabeza. Y entonces nosotros dijimos, mire, un perro, ¿verdad? Y seguimos caminando. Entonces el perro empieza a caminar hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a caminar más despacio. Y luego ya el perro empieza a correr. Y nosotros ya empezamos a detenernos. Y yo no sé, pero yo en mi cara, yo le vi, en mi mente, perdón, le vi cara de asesino a ese perro. Yo no sé si fue así o no, pero yo donde lo vi, yo dije, este perro viene a matarnos. Y entonces grita mi primo, ¡ahí viene el perro! Y de ahí todos nos devolvimos corriendo. Pero como estábamos arriba y había un trillillo, de ahí nos hicimos tirados todos, ¿verdad? Uno salió de panza, otro dando vueltas, el otro, ¿verdad? Ahí sentado y de ahí nos tiramos y ya. Llegamos abajo, salimos corriendo y nos fuimos para la casa. Y ya, ¿verdad? Llegamos todos asustados y de ahí todos sucios, ¿verdad? Y entonces de ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? Que era lo que decían que no fuéramos a hacer. Y no sé al final si el perro quería mordernos o no, no sé. Yo en mi cabeza sentí que sí.
Pero ahí, al final tuvimos que salir corriendo y nos llevamos un buen susto. Y yo dije, ay, sí, mis papás la verdad que tenían razón. No era buena idea ir hacia esa calle. Terminamos sucios, raspados, llenos de polvo y asustados, ¿verdad? Y es que no sé por qué, no sé si soy solo yo, que cuando uno le dicen que no haga algo, como que le da esa gana, ¿verdad? Como esa intriga. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Y entonces eso de ahí nos pasa. Espero que no sea solo yo. Y es que a veces, no sé, como que nos gusta estar ahí al límite, ¿verdad? Entre hacer caso y no hacer. Como un espacio gris en el que dicen, no, pero no es desobediencia, nada más una cosita, ¿verdad? Eso nos pasa mucho. Y justamente de eso es lo que quiero hablarles hoy. De esas ganas que a veces nos dan de hacer algo que no tenemos que hacer. Y quiero que me acompañen a leer Gálatas, que es el versículo clave de hoy, Gálatas 5 del 16 al 26. Okay. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, ahora viene lo bonito, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y envidiarnos unos a otros. ¿Ok? Entonces, el título de esta charla es Caminando en el Espíritu. Y hoy vamos a ver 3 puntos clave para nosotros poder vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Caminando en el Espíritu. Pero voy a orar para poner todo en manos de Dios. ¿Está bien? Bueno, Señor, gracias por este día. Gracias porque estamos aquí hoy. Te pido que nos ayudes, que nos des claridad para que podamos entender lo que quieres enseñarnos hoy, que tengamos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos abiertos para poder ver, escuchar lo que tienes para nosotros. Te pido que nos ayudes y que salgamos de aquí diferentes y que salgamos más bien más cercanos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces el primer punto es reconocer la lucha espiritual. Y este está en Gálatas, que acabamos de leer, del 16 al 17. Vamos a leerlo otra vez. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, primero tenemos que entender una cosa. Nuestro cuerpo y nuestra mente por sí solos son vagos, ¿verdad? No les gusta tener que hacer cosas, les gusta lo fácil, ¿verdad? No tener que complicarse, estar tranquilos, no tener que esforzarse mucho. Y lo que es la constancia, la perseverancia, la disciplina, es algo que en realidad nos cuesta mucho. No sé si soy solo yo, pero es algo que yo creo que me cuesta mucho y que no es un secreto. Yo creo que todos lo sabemos. Por ejemplo, vamos y hacemos ejercicios hoy, ¿verdad? Y ya mañana, ay, es que me duele, ¿verdad? La espalda, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Entonces digo, ay, no, qué pereza, mejor, no, hoy no voy a hacer, ¿verdad? Y eso es porque al cuerpo no le gusta que lo movamos, que lo incomodemos. O tal vez empezamos a estudiar algo
y ya decimos, no, es que está muy difícil, ay no, qué cansado, no, ay, no sé qué, ¿verdad? Y entonces eso pasa porque no le gusta a la mente que nosotros la esforcemos, que la pongamos, ¿verdad? A moverse. O tal vez se pone uno a leer la Biblia, a orar, y entonces ya le agarra sueño, ¿verdad? Y entonces ya uno dice, ay no, mañana lo hago. Y así somos, o al menos yo, porque a veces preferimos no hacer nada, porque es lo más fácil, ¿verdad? Estar tranquilo ahí, sin preocuparse mucho, y dejar que simplemente las cosas pasen. Y para que vean que no solo a nosotros nos pasa eso, también a los discípulos les pasaba esto. Y quiero que vayamos a leer todos Mateo 26 del 40 al 41. Dice, sí, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Ok? En este versículo lo que está pasando es que Jesús estaba a punto de ser traicionado, ¿verdad? Y entonces obviamente él se sentía mal, él sabía lo que iba a pasar. Y entonces le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar, ¿verdad? Que lo apoyen en eso. De hecho Jesús les dice 3 veces que no se duerman y que oren con él. Pero Jesús iba y cuando volvía estaban dormidos. Yo me imagino que seguro ellos estaban así y decían, bueno, está bien, pongámonos a orar, ¿verdad? Se ponían a orar y ya al rato estaban ahí cabeceando, ¿verdad? Y probablemente, seguro, ya habían pasado muchas cosas en ese día, ¿verdad? Seguro estaban cansados de andar caminando para allá y para acá, de estar hablando con la gente, de todo el tumulto que se hacía, ¿verdad? Alrededor de Jesús. Tal vez acababan de comer y ya les entró el sueño. Muchas cosas, ¿verdad? Pudieron haber pasado en ese momento que nosotros no sabemos. Pero el punto es que al cuerpo no le gusta cuando nosotros lo incomodamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Jalarle el mecate, ¿verdad? Para que se acomode. Porque si no, no va a pasar. Así, solo porque sí, no va a pasar. Y obviamente, los discípulos aquí, como les decía, seguramente estaban cansados y nosotros no se trata de que nos llenemos de tareas o que nos llenemos de cosas que hacer, ¿verdad? Obviamente hay que vivir saludable y no les estoy diciendo que hay que ir a pasar trasnochado toda la noche orando, ¿verdad? Sino que lo que quiero que entendamos es que ellos en ese momento ahí estaban luchando contra su cuerpo porque tenían sueño, de la misma forma en la que nosotros a veces luchamos cuando sabemos que estamos haciendo algo mal y que no deberíamos. Y quiero que leamos de nuevo el versículo de Mateo, en el 41, que dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y quiero que veamos esa parte al final que dice que el espíritu está dispuesto, pero que el cuerpo es débil. Entonces ya Jesús nos está diciendo que vamos a tener que luchar contra el cuerpo para que haga caso, ¿verdad? Y aunque muchas veces es simplemente puede ser pereza o sueño, también existe una parte espiritual contra la que nosotros tenemos que luchar. Porque en el versículo que vimos antes, el de Gálatas, el versículo clave, dice que la carne y el espíritu están en oposición. Y entonces esto va a generar una lucha espiritual interna entre nosotros que nosotros tenemos que batallar diariamente, todos los días. ¿Ok? Vamos a leer ahora Romanos 7 del 18 al 19. Sí, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Ok? ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Porque yo sí. Y aquí, cuando dice que desea hacer lo bueno, obviamente no es como las cosas que él decía antes, ¿verdad? No es ir al gimnasio o estudiar o aprender a tocar un instrumento, cosas así, ¿verdad? Se refiere al hecho de ser obediente a Dios, ¿verdad? A alejarse de lo que sabemos que está mal, del pecado.
Y esa es la lucha espiritual que vamos a tener nosotros todos los días, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que cada decisión o cada pensamiento y cada palabra que nosotros decimos nos ayuda en esa lucha, o más bien por el contrario, nos hunde, ¿ok? Y ahí es justamente donde tenemos que aprender a ser fuertes, tenemos que ser constantes y tenemos que tener disciplina para mantenernos en el camino correcto. Y quiero que vean lo que dice Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni a nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y tal vez están pensando en este momento, ¿verdad? Bueno, pero yo no amo al mundo, ¿verdad? Tal vez ese amor al mundo suene como algo muy fuerte, ¿verdad? Suena como muy pecador, ¿verdad? Pero yo creo que el amor, al igual que funciona con una persona, ¿verdad? Con una esposa, con amigos, familia, hijos, empieza poco a poco, ¿verdad? Poco a poco empieza y va creciendo y va creciendo y va creciendo cada día, si nosotros lo vamos permitiendo. Entonces, si nosotros dejamos que una pequeña decisión por aquí, ¿verdad? O tal vez un mal pensamiento por allá, un pecadito pequeño que nosotros consideramos pequeño, ¿verdad? Y nosotros no le ponemos el límite, entonces poco a poco nos vamos a ir enamorando del mundo. Y entre más uno se vaya metiendo, luego más va a costar volver a salir. Y dice ahí al final de ese versículo que el amor del Padre no está en él. Y quiero aclarar que eso no es que el Padre no lo ame, ¿verdad? Sino lo que dice es que él, como esa persona ama al mundo, entonces él no tiene el amor de Dios para poderlo compartir con otras personas. Porque obviamente Dios nos ama a todos, ¿verdad? Pero si nosotros no le correspondemos ese amor, entonces el amor que nosotros tenemos no es el de él, es el del mundo. Y tampoco lo podemos compartir con las demás personas. Hace como un año y resto, tal vez 2, tuve un sueño que me pareció muy curioso y se los quiero compartir. El sueño es que yo tenía una bolsa de pan, de estas en la que le dan a uno cuando va a comprarme el colchón, ¿verdad? De estas que son largas, como color café de papel. Y entonces yo tenía la bolsa y entonces yo la abrí esperando ver un pedacito de pan y lo que había era una culebra en la bolsa, así estirada, ¿verdad? Como si fuera el melcochón, pero había una culebra. Y entonces yo dije, qué raro, y me asusté, ¿verdad? Porque yo dije, hay una culebra y cerré la bolsa. Pero luego yo dije, bueno, está aquí en la bolsa, no me puede hacer nada, porque la tengo controlada. Y entonces yo la abría poquito y la veía como que se asomaba y volví a cerrarlo. Y volví a abrirla y ella ahí y la cerraba, ¿verdad? Y entonces yo estaba en ese juego, ¿verdad? De que la abro y que la cierro. Y estas bolsas, me imagino que todos los han visto, no son muy fuertes, ¿verdad? Son de papel. Y entonces, por estar yo jugando, abriendo y cerrando, se empezó a romper la bolsa. Y entonces poco a poco se empezó a romper y se le empezaron a hacer huecos. Pero a pesar de eso, yo seguía con esa falsa esperanza o noción de que yo la tenía controlada. Yo, esta culebra no me puede hacer nada porque yo la tengo aquí controlada. Y entonces llegó el punto en el que el hueco que se hizo tan grande que la culebra se salió. Y ya yo creía que la tenía controlada, pero no. Y entonces se escapó. Y en ese momento yo me desperté y entonces me pareció un sueño muy curioso. Entonces yo le dije, Dios, ¿qué significa este sueño? Y lo que yo sentí en ese momento era que cualquier situación, cualquier cosa o cualquier pecado que nosotros podamos tener en nuestra vida, al final nosotros somos los que le damos pie para que suceda o no, ¿verdad? Yo abría para permitir que la culebra saliera, ¿verdad? Si yo no lo hubiera abierto nunca, simplemente ahí se queda, ¿verdad? Pero el problema era eso, que yo abría y cerraba, creyendo que yo tenía el control, pero no era cierto, porque esa bolsa suavecilla me daba esa perspectiva de que yo tenía el control y no era así. Y me pareció muy interesante, la verdad, porque Dios lo que me está diciendo, o lo que yo sentía era eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando creemos que tenemos el control de algo, de que no se nos vaya a salir de control, porque tenemos esa creencia de que la tengo en la bolsita, ¿verdad? Pero
puede que se nos salga de control. Y no sé si en el sueño me mordió, seguramente eso era lo que ella quería, ¿verdad? Pero a lo que voy es que sí tenemos que no podemos permitir que nuestra carne o nuestros deseos sean lo que nos controle y que tomen las decisiones, porque al principio, como les digo, puede que no pase nada, porque al principio no pasaba nada, pero poco a poco podemos llegar a perder el control hasta un punto en el que totalmente perdemos el control y lo que pasa es que ya estamos totalmente controlados por nuestra carne. Entonces no dejemos desviarnos poco a poco y apenas podamos identificar algo que sabemos que está mal o que no es correcto, ¿verdad? Ponerle pausa de una vez, cerrar la puerta y ponerle límite para que eso no siga creciendo, porque si no lo hacemos va a seguir creciendo y creciendo. Pero lo bueno es que así como esas cosas malas pueden ir creciendo, también las cosas buenas pueden ir creciendo si nosotros tenemos la disciplina para ponerlas en práctica. Y sí es cierto que cuesta más, al menos a mí me cuesta más poner en práctica las cosas buenas, no les voy a mentir. Pero tenemos esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de que si hacemos lo correcto, eso va a seguir creciendo en nuestras vidas y lo vamos a seguir viendo. Y esa es la lucha que vamos a tener diariamente contra nuestra carne, que si tenemos esa disciplina, ¿verdad? Vamos a irnos fortaleciendo cada vez más y eso nos va a ir ayudando a poder superar las luchas, ¿verdad? Que cada vez se nos va a hacer tal vez más fácil poder enfrentar las situaciones porque ya nos hemos ido fortaleciendo espiritualmente. Y les tengo una muy buena noticia que está en Primera de Corintios 10:13. Y dice que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y nos permitirá que ustedes sean, no nos permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que la puedan resistir. Entonces, no sé ustedes, pero a mí eso me parece maravilloso, ¿verdad? Saber que vamos a tener una salida. Y ahí dice, la primera parte dice que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, ¿verdad? Esto lo que significa es que todos nosotros, ¿verdad? Y todas las personas hemos pasado por las mismas tentaciones, ¿verdad? Tal vez no son situaciones exactamente iguales, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por cosas diferentes y todos hemos ido enfrentando cosas en nuestras vidas. Y eso significa, primero, que no tenemos que sentirnos tal vez unos pecadores inmundos, ¿verdad? Sino que más bien podemos sentirnos acompañados porque todos los que estamos aquí hemos pasado por algo y en algún momento nos hemos sentido mal y en algún momento hemos necesitado ayuda. Y si sabemos eso, entonces puedo decir, no estoy solo, sino que estoy aquí con todo este grupo de gente que le pasa lo mismo que a mí me pasa, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a que no nos sintamos solos, sino que nos sintamos acuerpados por una comunidad. Y la mejor parte es que si nosotros permitimos que el Espíritu nos guíe, entonces lo que decía al final es que vamos a tener, ¿verdad?, la victoria sobre ese pecado, sobre esa situación. Y entre más nosotros fortalezcamos nuestro espíritu, más fácil va a ser para nosotros poder encontrar esa salida. Y para mí eso es una noticia excelente, porque sabemos que si estamos con Dios, eso es importante, ¿verdad? Y nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿verdad? Si caminamos en el Espíritu, Él siempre nos va a mostrar una salida. Lo que puede ser difícil es encontrar esa salida si realmente no estamos en sintonía con el Espíritu, ¿verdad? Esa es la parte que a nosotros nos toca. Y entonces aquí yo les quiero preguntar, no levanten la mano, nada más lo piensan. ¿Qué decisiones tomamos cada día? ¿Será que estamos eligiendo obedecer al Espíritu, ¿verdad?, lo que Dios nos pide? ¿O será que más bien estamos dejándonos guiar por nuestros propios deseos?
Y cada victoria que tengamos en estas batallas, que les digo que van a ser diarias, nos va a ayudar a acercarnos a poder ganar la guerra, que es el objetivo final que todos queremos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ejercitar nuestro espíritu para que cada día sea más fuerte, ¿verdad? Y poder ir superando todas esas dificultades. Y lo que tenemos que hacer para que eso suceda es justamente lo que nos dice el punto número 2, que es apartarnos de las obras de la carne. Y vamos a volver a Gálatas 5, 19, 21. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, ¿verdad? Estas son las que leímos antes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me llama mucho la atención a mí que menciona una lista grande de un montón de cosas, ¿verdad? Y que al final dice: y otras cosas parecidas. Yo me imagino que seguro Pablo dijo: no, voy a poner eso para que luego algún vivillo no diga: ah, no, es que esto que yo hago no está en la lista, ¿verdad? Entonces eso no está mal. No, ahí de una vez ya nos dijo: y otras cosas parecidas. ¿Ok? Entonces tenemos que pensarlo, ¿verdad? Si es parecido, ya sabemos lo que significa. Y es que yo creo que al final uno sabe cuando está haciendo algo que no está bien. Y tal vez si usted está inseguro, ¿verdad? Dice: no sé si esto está bien o está mal. Lo que yo les recomiendo es que oren y le pregunten a Dios. Decirle: Señor, ¿será que esto específico? No estoy seguro. ¿Será que eso está bien o está mal? Pregúntele y Él les va a dar una respuesta, estoy seguro. Pero si nosotros dejamos guiarnos por el Espíritu, ya de paso les puedo decir que si tenemos la duda es que probablemente no esté muy bien, ¿verdad? Pero bueno, pregúntenle a Dios y que Él sea el que les dé la respuesta. Y como les decía antes, ¿verdad? Si no está específicamente en la lista que acabamos de leer, pero es parecido, ya sabemos, ¿verdad?, que no está bien. Y quiero que analicemos un poco la lista porque hay algunos, digamos, pecados en esa que yo diría que socialmente tal vez son como muy mal vistos, ¿verdad? Porque nosotros humanamente, ¿verdad?, en el pecadómetro, que es lo que usamos para medir el nivel de pecado, ¿verdad?, que eso no existe, pero nosotros humanamente hacemos eso. Tal vez uno podría decir que, por ejemplo, los primeros que venían, que era inmoralidad sexual, orgías, libertinaje, hechicería, uno podría decir: no, eso de fijo está mal, o sea, eso no me queda ni la duda, ¿verdad? Aunque bueno, ahorita como está el mundo, hay mucha gente que puede que diga: no, eso no es problema, ¿verdad? Pero yo creo que la gran mayoría de las personas, y espero que todos que estamos aquí, estemos seguros de que eso no está bien. Pero si nosotros agarramos, ¿verdad?, el pecadómetro y lo bajamos, ¿verdad?, como les digo, esa idea humana que nosotros tenemos, en la lista salen cosas como odio, celos, discordias, rivalidades, envidia. Que yo me atrevería a decir que hay mucha gente que podría decir: no, pero eso es normal. Eso es algo normal, todo el mundo le pasa, ¿verdad? Y el problema es que no debería serlo. Y lo que quiero que pensemos es que si todas estas cosas están en la misma lista, es porque al final todas son igual de malas para nosotros. Y sí es cierto que puede que algunas de estas cosas tengan consecuencias tal vez más complicadas o más visibles, digamos, que otras. Pero lo que sí les puedo asegurar es que al final cualquiera de todas estas que está en la lista
si nosotros dejamos que empiece a tomar control en nuestras vidas, desde la más mala que nosotros podamos pensar hasta que le digamos la más insignificante, ¿verdad? Si nosotros dejamos que nos controle, va a terminar siendo destructivo y trayendo la misma consecuencia a nuestras vidas, todas las que vienen ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es pensar, o dejar de pensar más bien, de que si yo tengo esta cosa, pero el otro tiene esta, ¿verdad? Él es peor que yo y yo soy mejor que él, porque eso no es así, ¿verdad? Al final, todos están en la misma lista y al final todos son destructivos y nos van a llevar a la misma consecuencia. Y aunque puede tener consecuencias, como les decía antes, ¿verdad? Físicas o sociales o cosas que podríamos ver aquí en el mundo, también tiene consecuencias espirituales, que eso yo creo que es la parte más importante. Y si nos olvidamos de todas esas cosas negativas que podríamos tener aquí en la tierra, ¿verdad? Porque yo sí creo que la Biblia, tal vez si uno le quita la parte de pandereta, ¿verdad? Nos da muy buenos consejos. Y no es solo para decir, no, es que no haga, no haga, no haga, no haga. Es porque Dios ya de viaje sabía que esas cosas nos iban a traer problemas y por eso es que están ahí. Pero la consecuencia más grande en realidad está aquí mismo en el versículo 21, el de Gálatas, que dice, les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vean que dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. De hecho, hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho como le dice, que también lo vamos a leer, que dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera, esta es la parte que me gusta, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Uno dice que los que practican y la otra dice que los que llevan esta clase de vida. Entonces quiero hacer énfasis en eso que dice que llevan esta clase de vida, no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué clase de vida es la que hace referencia aquí? Y es una vida en donde cualquiera de las cosas que nosotros leímos en la lista de antes es habitual en nosotros, ¿ok? Y quiero entonces que pensemos en toda la lista, ¿verdad? Desde las cosas que nosotros creemos que son más malas hasta las cosas que creemos que no son tan malas, ¿verdad? Las cosas como desacuerdos, envidia, celos, que hay gente que tal vez podría decir, no, eso es algo cotidiano, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos permitiendo que eso esté en nuestras vidas de manera habitual y cotidiana, significa que entonces estamos teniendo esa clase de vida que está hablando ahí en el versículo. Y la consecuencia viene ahí mismo que dice que es que no heredarán el reino de Dios. Y ahora les pregunto, ¿qué significa heredar el reino de Dios? Porque, ¿verdad? Dice que si practican estas cosas no lo van a heredar. Aquí en la iglesia hablamos mucho, de hecho, del reino de Dios, ¿verdad? En las charlas, en los discipulados. Y sabemos que el reino de Dios existe, ¿verdad? Pero también sabemos que no está totalmente instaurado en este momento en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que menciona mucho Ronald, ¿verdad? El ya y el todavía no. Entonces esto lo que genera es esta tensión espiritual que nos permite ver destellos del reino de Dios aquí en la tierra, como los milagros, las sanidades, liberaciones y todas esas cosas que nosotros hemos visto aquí en la iglesia, que vemos en los sábados, que vemos en los discipulados. Entonces el reino de Dios va a tener una componente que es del presente, ¿verdad? De aquí, de ahorita,
que son esos destellos que les mencionaba, y una componente en el futuro que involucra la vida eterna en el reino de Dios cuando ya esté instaurado. Entonces, si nosotros dejamos o no permitimos que el Espíritu sea el que nos guíe, entonces va a implicar que nosotros no vamos a poder ser partícipes del reino de Dios, ni ahorita en el presente, ni allá en el futuro. Y sí, obviamente el poder de Dios no tiene límites y Él puede usarnos sin importar la situación, ¿verdad? O lo que sea, nuestra condición humana. Eso no va a limitar el poder de Dios, pero al final, si vamos a dejar entonces que la carne sea la que lleve las riendas de nuestra vida, vamos a perder lo más importante, que es la vida eterna. Y ahí entonces sí estamos complicados porque no hay vuelta atrás. Entonces lo que quiero que entendamos es que el vivir esa clase de vida lo que nos hace es perdernos la participación, ¿verdad? El no heredar el reino de Dios. Y entonces lo que quiero que nos preguntemos ahora es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer todos nosotros para que esto no nos pase? ¿Cómo podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo podemos evitar que nosotros llevemos esa clase de vida? Y quiero que leamos Romanos 3, del 23 al 25. Que empieza, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y aquí empezó difícil, ¿verdad? Ya ahí empezó como que estamos jodidos, porque dice que ya todos pecamos y que por eso entonces estamos privados de la gloria de Dios. Pero por dicha, el versículo continúa en el 24, que dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesucristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Ok? Entonces, ya nosotros desde el principio, ¿verdad? Estábamos jodidos porque todos habíamos pecado y entonces todos habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino y hizo el sacrificio en la cruz, y gracias a eso es que nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados. Y entonces Él lo que hizo fue abrir nuevamente ese camino para nosotros poder llegar a la gloria de Dios. Entonces, gracias a Jesús es que nosotros somos libres de pecados, de todos los pecados que hemos hecho y de los pecados que vayamos a cometer también. Pero entonces, como les decía, no podemos permitir que cualquiera de estas cositas que están en la lista o cosas similares, ¿verdad? Como decía ahí, sean parte natural de nuestra vida. No podemos permitir que tal vez llegue el punto que ya ni nos afecte, ¿verdad? O que nos volvamos carebarros incluso y digan, ya por sí, ¿verdad? No podemos permitir llegar a eso. Y si en este momento usted puede decir, no, pero yo estoy bien, buenísimo, ¿verdad? Pero no podemos tampoco dejar que nos confiemos y que eso permita que se abra ahí alguna puerta de lo que sea, ¿verdad? Y que entonces ahí es donde perdamos el control. Tenemos que hacer algo desde hoy, ¿verdad? Y todos los días tenemos que trabajar en eso. Y eso es justo lo que dice el Salmo 34:14. Que se aparten del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan. Sí, dice, bueno, en esta versión dice también, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Apártense del mal, haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Entonces, a mí me llama mucho la atención la parte que dice esfuérzate por mantenerla.
Porque lo que nos da a entender primero es que no es fácil, porque hay que esforzarse, ¿verdad? Y lo segundo es que es algo que tenemos que trabajar todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos que esforzarnos para que pueda seguir creciendo en nuestras vidas. Entonces, puede que al principio tal vez no nos estemos dando cuenta si estamos dejando que algo venga y controle nuestras vidas, porque al principio, como les decía en el sueño, ¿verdad? No vemos una consecuencia tal vez directa, porque yo estoy ahí, pues, nada pasa, ¿verdad? La serpiente no me está haciendo nada. Pero eso lo que hace, ¿verdad? Es, nos demos cuenta o no, apartarnos de Dios, ¿verdad? Y nos va a ir apartando cada vez más. Y nos puede pasar, como lo que les conté con mis primos, ¿verdad? Que nosotros pensamos, ¿qué nos va a pasar ahí, verdad? Es mi mamá la que no nos quiere dejar divertirnos. Pero y al final todos salimos chollados, sucios, llenos de polvo, ¿verdad? Y asustados. Pero aprendimos la lección, eso sí. Entonces quiero que cada uno piense, ¿verdad? Que tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que alejarnos de aquello que nos impide crecer espiritualmente. Tenemos que pedirle a Dios todos los días y orar y preguntarle para que Él nos revele qué cosas tal vez puede que no nos estemos dando cuenta y que Él nos diga para que nosotros podamos cambiar, ¿verdad? Y podamos hacer que nuestro espíritu se acerque al de Él, ¿verdad? Que podamos caminar en el espíritu, que eso es lo que todos queremos. Y yo sé que probablemente ya sabemos cuáles son esas cosas que nos cuestan, qué cosas son las que tenemos que mejorar. Y si dejamos que sea el Espíritu el que nos vaya guiando, entonces les aseguro que vamos a poder ver la diferencia y vamos a ver el impacto realmente positivo que vamos a tener en nuestras vidas. Y cómo vamos a ir poco a poco acercándonos cada vez más a Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es que si caminamos en el Espíritu, vamos a dar fruto espiritual. ¿Ok? Esta es la parte buena. Y vamos a leer de nuevo Gálatas 5, del 22 al 26. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad se lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Si nosotros permitimos más bien que sea el Espíritu el que nos guíe, vamos a empezar a ver todas estas cosas que salen en la lista, que son cosas que para mí son muy buenas, espero que ustedes también, ¿verdad? Si dejamos que el Espíritu sea el que nos guíe, nosotros vamos a empezar a ver eso en nuestras vidas. Y esa lista me llamó la atención que Pablo no pusiera y cosas parecidas, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas cosas que no vienen en esa lista que también vamos a ver en nuestras vidas de manera positiva si dejamos que el Espíritu sea el que nos guíe. Entonces, si nos alejamos nosotros del mal, ¿verdad? Más bien nos estamos acercando a Dios. Es una o la otra, ¿verdad? Y la única forma de que nosotros veamos este fruto en nuestras vidas es eso, acercándonos a Dios. Y entonces, tal vez se pregunten, ¿y cómo hago yo para acercarme más a Dios? Primero, como leímos antes, ¿verdad? Nosotros al principio no teníamos acceso a eso, pero por medio del sacrificio de Jesús, entonces nosotros ahora sí tenemos acceso, ¿verdad? Lo leímos antes en el Salmo 34. Entonces ahora que ya tenemos el camino abierto, podemos acercarnos a Él por medio de la oración, por medio de la palabra, ¿verdad? Y, muy importante, de la obediencia. Y quiero que leamos Jeremías 29 del 12 al 13. Dice: ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé.
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces vean qué bonito, porque aquí nos está diciendo que si nosotros buscamos a Dios y le hablamos y le suplicamos, Él nos va a escuchar. ¿Ok? Y dice que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la oración es un medio para que nosotros podamos conversar con Dios, preguntarle cosas, comunicarnos con Él. Y dice que Él nos va a escuchar, ¿verdad? Entonces si usted tiene dudas, dice, es que yo oro y Dios no me escucha, es mentira. Porque aquí dice que si usted busca, Dios lo va a escuchar. Muy importante la parte que dice de todo corazón, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero lo que sí estamos seguros es que Él nos va a escuchar si nosotros le hablamos. Y también es importante que la oración funcione en las dos direcciones, ¿verdad? Yo hablo con Dios y Él me escucha, y luego yo escucho y Él me habla, ¿verdad? Funciona para los dos lados. No es solo para yo chorrearle todo lo que quiero a Dios, sino también para que Él me hable. Y ahora quiero que veamos también 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la Biblia, es inspirada por Dios, ¿verdad?, que eso es muy importante, sepamos que Dios fue el que inspiró todo lo que viene ahí, y que es útil para que podamos aprender. Y dice que para que su siervo sea capacitado para toda buena obra. Entonces vimos que tenemos la oración, que podemos hablar con Dios y Él nos va a escuchar, que tenemos la palabra que nosotros nos instruye y que es útil, ¿verdad?, y que viene de Dios. Y la Biblia nos ayuda mucho porque de hecho en muchas situaciones incluso nos dice qué hacer, ¿verdad? Nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da respuestas. Y a diferencia de lo que tal vez mucha gente pueda pensar, la Biblia está viva y nos habla. No pasa de moda y sigue vigente hoy y seguirá vigente toda la vida, ¿ok? Por hoy y para siempre. Entonces nosotros tenemos que leerla, ¿verdad?, de manera disciplinada y muy importante, con atención, ¿verdad? No solo leerla y ya pasé, sino que tenemos que poner atención y preguntarnos, ¿qué será lo que significa? ¿Qué me dice esto? ¿Qué puedo aplicar yo de esto que estoy leyendo a mi vida? Y como les mencioné antes, muy importante la actitud del corazón, la actitud que nosotros tenemos que tener. Y esto está en el Salmo 51:17, que dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, ¿verdad? Leímos en el versículo de antes, en el de Jeremías, que tenemos que buscarlo de todo corazón. Y este nos dice que nuestro corazón tiene que tener una actitud humilde de arrepentimiento para pedir perdón cuando nos equivoquemos. Y también, que esa parte es bien importante, tiene que estar dispuesto a ser moldeado por Dios, ¿verdad? No se trata de solo pedir, ay sí Señor, perdóname, ¿verdad? Sino que tengo que yo estar dispuesto a cambiar, porque yo sé que me equivoqué y todo bien, y Dios me perdona, ¿verdad? Pero yo tengo que buscar la forma de que eso no siga pasando, de que yo pueda cambiar, ¿verdad? Y entonces yo tengo que estar dispuesto a que el Señor sea el que moldee mi corazón. Entonces, si nosotros tenemos el corazón humilde y arrepentido, por medio de la oración, como vimos antes, la lectura de la palabra, y bueno, obviamente poniendo en práctica todo lo que leemos, es la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios cada vez más, y como vimos antes, vamos a empezar a ver el fruto de Él en nuestras vidas. Porque por nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de producir este fruto, no vamos a ser capaces de poder ver todas estas cosas buenas que Dios nos prometió en nuestras vidas si nosotros no nos acercamos y permanecemos en Cristo. Y esto nos lo dice en Juan 15:5.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, esa es la parte importante, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces esa es la parte importante, como les dije, estar cerca de él para que nosotros podamos empezar a dar fruto. Y es porque justamente en Mateo de hecho dice que ese fruto es el que nos va a distinguir a nosotros de ser cristianos. En Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Esa es la primera parte. Entonces, el que nosotros podamos dar ese fruto es lo que nos va a diferenciar de tal vez todo el resto de personas, y ahí es donde la gente va a decir, mira, esta persona realmente está mostrando a Jesús o algo tiene, ¿qué será, verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ese tiene que ser nuestro objetivo. Entonces ahora quiero preguntarles, ¿qué fruto es el que estamos mostrando? ¿Será que sí estamos mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Será que sí estamos dejando que sea el Espíritu el que guíe nuestras decisiones? Que sea el que guíe nuestras vidas. Y en realidad tenemos todas las herramientas para acercarnos a Dios, las acabamos de ver y están vigentes, las tenemos al alcance. Pero al cuerpo y a la mente no le gusta, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? Nos toca a nosotros tomar la decisión. Nos toca a nosotros todos los días, ¿verdad? Tomar la decisión para acercarnos a Él. Debemos elegir caminar en el Espíritu y no en la carne. Y me gustaría que aprovechemos el día, ¿verdad? Ya que estamos aquí, que nos preguntemos y que le digamos a Dios, Señor, ¿hay algo que quieres que yo cambie en mi vida? Porque vimos, ¿verdad? Dios nos llama a apartarnos de las obras de la carne y más bien vivir produciendo ese fruto del Espíritu. Entonces quiero que hoy, si todos tienen bien, que se pregunten, ¿verdad? Que se empiecen a examinar y que le pregunten a Dios, que nos ayude a todos a poder vivir una vida que le agrade a Él. Y lo bueno es que sin importar lo que sea que hayamos hecho, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Y esto está en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Ok? Entonces dice que somos salvos por su gracia. No ocupamos hacer nada, no ocupamos ganárnosla, simplemente necesitamos acercarnos a Él y permitirle a Él que sea el que dirija nuestras vidas. Entonces voy a pedirle a todos, porfa, que se pongan de pie. Y quiero primero preguntarles, que lo piensen, ¿verdad? Si hay alguien que tal vez no le ha entregado su vida a Cristo, pero se está sintiendo identificado con cualquier cosa de lo que hemos hablado hoy, creo que es el día perfecto para que permitamos que sea Dios el que tome control de nuestra vida. Creo que hoy es un día perfecto para que demos ese paso, y les voy a pedir, si hay alguien aquí que se siente identificado con eso, que pase adelante para que alguien pueda orar por usted, porque ese es el primer paso que necesitamos hacer para cambiar nuestras vidas, y créanme que cambia total y radicalmente. Así que les voy a pedir, si alguien se siente así, que pase adelante. O puede ser que tal vez alguno se siente que tal vez se ha ido alejando un poco y le gustaría más bien renovar su relación con Dios, ¿verdad? Tal vez se ha sentido que, no sé, que llegó a un hueco, que no sabe qué hacer, que se siente mal, y está bien. Yo creo que todos hemos pasado por eso,
Pero ahí no hay necesidad de seguir esperando. Podemos hoy aprovechar y pedirle a Dios que renueve esa relación con nosotros. Bueno, que nosotros la renovemos con Él, porque Él nunca se aleja. Entonces también le voy a pedir, si alguien se siente así, que pase adelante. Si hay alguien que tal vez está luchando contra alguna cosa específica, alguna situación en su vida que le está costando mucho, que ha tratado y ha tratado, pero sigue luchando y no lo puede vencer, también le voy a pedir que pase adelante. De hecho, no hay que tener miedo, porque como les decía antes, todos necesitamos ayuda. Y por eso es que estamos todos aquí. Todos estamos aquí porque necesitamos a Dios todos los días y cada vez más. Necesitamos que Él nos fortalezca y necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu. Y si usted está ahí pensando, ¿verdad? Ay, quiero que oren por mí, pero me da vergüenza ir adelante o me da miedo. Le pido que rompa ese miedo. De hecho, aquí nos encanta orar por las personas. De hecho, nos alegra muchísimo cuando